Y mientras no se lave en ese manantial de sangre, su pecado permanece. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón. You cannot rely on the second-hand testimony of others. You cannot rely on the testimony of Calvin alone or Piper alone or even something you parrot from Scripture. You yourself must experience the resurrected Christ. And young people in your church to answer in less than 50 words, why did Jesus come into the world? To save us from hell, to save us from sin. And so they go on. But what does Jesus say in John 17:2? That they may know thee, the only true God. And that's the answer. We don't know God. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos ustedes que siempre nos sintonizan a través de este medio, Verdad Divina. Le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos llevar el mensaje de su palabra y compartirlo con cada uno de ustedes. Nos gozamos verdaderamente de que nos estén sintonizando y que nos comenten y oren por nosotros. Verdaderamente gracias por esas oraciones, gracias por esos comentarios. Queremos seguir llevando el mensaje de Cristo a todas las naciones por estos medios, con esas oraciones, y en el nombre de Jesús yo sé que lo vamos a lograr. Mi nombre es el pastor Jonathan Ortiz Bonio de la iglesia Todo es Posible aquí en Orlando, Florida, donde sabemos que el Espíritu de Dios ha de hacer cosas grandes para salvar las almas en estos últimos tiempos. Vamos rápidamente a la palabra. La palabra de Dios se encuentra en el libro de San Juan, el libro de San Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 23 en adelante, y la palabra de Dios nos da esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre Dios Todopoderoso, te honramos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por el privilegio nuevamente de llevar el mensaje a través de estos medios. Toca, liberta, sana, restaura con tu palabra milagros y prodigios, que sea la confirmación de que ella es verdadera y eficaz para todas las naciones. Honora tu nombre y gloria a tu nombre, Señor amado. Ayúdanos a vivir conforme a la santidad de tu palabra, a vivir conforme a tu voluntad en estos últimos tiempos, para que cuando suenen las trompetas podamos escucharlas y así ver tu rostro. La gloria y el honor y la alabanza es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra en el capítulo 14, versículo 23 del libro de Juan nos empieza hablando Jesús diciendo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En estos tiempos tenemos que entender que no es suficiente decir soy cristiano. No es suficiente verbalizar nuestra fe, sino el vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo que demuestra que nosotros nos hemos arrepentido, es lo que demuestra que nosotros hemos cambiado, es lo que demuestra que nosotros ahora vivimos una vida santa ante el Señor. Jesús compara muchas veces al prudente y al insensato. Y en el capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 24 en adelante, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Ahora, el prudente es aquel que escuchó la palabra y empezó a caminar conforme a la palabra del Señor. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, es nuestro fundamento, el Evangelio de Cristo, nuestro fundamento para mantenernos firme en cualquier proceso y en cualquier circunstancia para poder llegar hacia el cielo. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nuestro diario vivir tiene que estar fundado en la palabra del Señor. Tenemos que estar fundados en la roca que es Cristo, en su Evangelio. Nuestro pensar y nuestro caminar tiene que estar motivado por el Evangelio de Cristo. Viviendo en santidad, buscando el rostro de Dios en todo momento y teniendo una comunión constante con el Señor. Ahora, mis queridos hermanos, cuando en esta tierra el ser humano tiene que vivir sacrificando una de dos cosas. Me explico. El ser humano o sacrifica la carne para vivir por el Espíritu, o sacrifica el Espíritu para vivir por la carne. Muy interesante entender que aquel que vive bajo las leyes de la carne tendrá un fin de muerte. Obtendrá placeres carnales, quizás alcanzará niveles económicos, por decirlo así, ser rico, millonario, o podrá alcanzar tener todos los bienes de esta tierra, pero a lo último su alma se pierde. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en caminar conforme al Espíritu y buscar la presencia de Dios en nuestra vida, haciendo morir a nuestra carne y sacrificando nuestra carne, aun cuando el camino es angosto, la recompensa que hay después de haber hecho este sacrificio de la carne es la recompensa de la vida eterna y salvación para todo aquel que cree en Cristo. Ahora, el creer en Cristo, vuelvo y repito, no es solamente profesar que Cristo es el Señor, sino el vivir conforme a cada palabra que hay en la Biblia. No es solamente criticar el peinado o la vestimenta de cualquier otra persona, sino el vivir y dar ejemplo yo mismo, buscando la presencia de Dios todos los días de mi vida. Mis queridos hermanos, el vivir conforme a Cristo es tener el Espíritu de Cristo. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra nos deja saber, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros tiene que tener el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿qué es tener el Espíritu de Cristo? Una de las cosas no es tan solo el Espíritu Santo, no es que por tener el Espíritu Santo y hablar lengua ya estoy completo. No, es tener el mismo anhelo que tuvo Cristo, es tener el mismo anhelo por las almas, es tener el mismo anhelo por el amor, es tener el mismo anhelo por la palabra, es tener el mismo anhelo por el sometimiento, es tener el mismo anhelo por su casa, es tener el mismo anhelo por Dios. Es tener el mismo, es imitar a Cristo. El que no imita a Cristo, el que no vive conforme a Cristo, este no tiene el Espíritu de Cristo y no es de
de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han orado por tener el anhelo de Cristo? Por sentir lo mismo que Cristo sintió al predicar, por ese fuego que tenía Cristo, ese anhelo de buscar las almas, de extender la mano, de sanar al herido, de aquel de levantar al que estaba en el suelo. ¿Cuántos te buscamos ese anhelo? No es solamente dar un servicio en un templo, no es tan solamente ir y dar un servicio en un hogar, es suplir necesidad, es buscar las almas, es abrir la puerta a aquellos más menospreciados, es anhelar la justicia que es en la palabra de Dios. La justicia que es en la palabra de Dios, donde no hay nadie más grande que nadie. Porque aún el título de pastor no nos hace más grande que nadie, sino que aún mayormente, siendo nosotros los que llevamos el mensaje y los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que ser lo más humildes, porque aún el Rey de Reyes se humilló a sí mismo y aún nos limpió los pies. Aún Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, postrándose, se humilló a limpiar los pies de sus discípulos. Y por medio de la fe, los pies de cada uno de todos nosotros. Ahora, si el Maestro hizo eso, si el Maestro Dios Todopoderoso descendió del cielo dejando toda su gloria, dejando todo lo que tenía en el cielo y sabiendo que tenía por un momento que separarse de su Padre, obteniendo en Él todo el pecado del mundo, para sacrificarse a sí mismo, siendo Él nuestra redención, siendo Él el pago de nuestro pecado. ¿Cómo nosotros pensamos que podemos ser más grandes que Dios? Si no, tenemos que tener en mente el ser pequeños, tenemos que tener en mente el amar a nuestro hermano como a nosotros mismos, no tratando solamente bien al que tiene título, sino tratando exactamente de igual manera al que tiene título y al que no tiene título. Al que tiene vestidura de gala, al que tiene chaqueta y corbata, como al que tiene vestiduras viles, no importando cuál sea, porque el que murió por nosotros fue Cristo en la cruz del Calvario. Tiene que ser nuestro pensar cada día. Cada día el buscar el rostro de Dios. Esto no es un evangelio de solamente ayunar y orar. Esto es un evangelio de actuar y llevar el mensaje. Esto es un evangelio, si hay que ayunar, si hay que orar, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que no podemos enfocarnos solamente en eso y no hacer nada. Porque hay gente que tiene hambre y tú le puedes ayudar. Hay gente que tiene sed y tú le puedes dar un vaso de agua. Dice la palabra que aún a nuestros enemigos, si tu enemigo te pidiere agua, dásela. Si tu enemigo te pidiere de comer, dale de comer. Ese es el mandato de Dios. Ese es el evangelio de Dios. No estoy ni añadiendo ni quitando. Es lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque dice la palabra que Dios es el que va a dar el pago. San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Primero, el mundo nunca se sacrificaría por ti. El mundo nunca se sacrificaría por mí. Nunca el mundo dejaría lo que tiene por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo es egoísta, lleno de pecado, lleno de maldad. Ahora, Cristo, siendo Dios Todopoderoso, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, muere por nosotros en la cruz del Calvario para permitirnos a nosotros presentarnos delante de Dios. Aun cuando hemos sido condenados por el pecado, por la redención de Cristo, ahora somos justificados. Ahora, la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los puntos más importantes en esta descripción que Cristo da acerca de la paz que Él ha de dejar a nosotros, a los que creen en Él, es que la paz que Él brinda no es como la del mundo, pues el mundo nunca va a estar en paz con Dios. El mundo nunca va a tener paz con Dios porque el mundo está en contra de Dios. Ahora, por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, y esa es la paz que el mundo nunca podrá dar. El mundo y sus afanes y sus deseos y sus leyes, todas son en contra de la bendita y hermosa voluntad de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, nos metemos delante de la presencia de Dios. Podemos buscar el rostro de Dios. Podemos clamar a Él y Dios nos escucha. Porque cuando nos ve cubiertos por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y por ese sacrificio hoy podemos decir Abba Padre. Podemos decir Papito, podemos entrar delante de su presencia y clamar a Él, y era de escuchar a su pueblo. Pero esa paz viene por medio de la reconciliación que Cristo provocó, sacrificándose Él mismo, dando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sin ese sacrificio todavía nosotros estuviéramos siendo enemigos de Dios y tuviéramos condenados por medio de la condenación del pecado, por medio de la maldición del pecado, así como está estipulado en Juan capítulo 3. Alabado el nombre de Jesús. Versículo del 17 en adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahora, ¿por qué no envía Dios a Jesús a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. ¿Qué sucede? Dice la palabra, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo ya anteriormente, antes de que Cristo hubiera llegado a esta tierra, el mundo ya había sido condenado, y su condenación era muerte y destrucción eterna por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre. Pero por medio de Cristo y por medio de la creencia y la fe en Cristo Jesús, todo aquel que en Él cree no se pierde, pero que tiene vida eterna. Ahora, mis queridos hermanos, como sabemos que somos salvos, no es solamente, vuelvo a repetir, porque repetiste una oración o porque dices ser cristiano, no, o porque vas cada día, todos los días al culto. No, mis queridos hermanos, una de las verdaderas confirmaciones de la salvación de alguien es su actitud y su forma de vivir. Si vives conforme a todos los estatutos de la palabra de Dios, no estamos hablando de lo que te gusta y lo que no te gusta.
conforme a eso y lo que no te gusta lo vas a dejar a un lado. No, es caminar conforme aun cuando hay ciertas cosas que me duelan. Me someteré ante la presencia de Dios, buscaré el rostro de Dios y pediré a Dios que me moldee para en las cosas en las cuales yo carezco, que no todavía sé que necesito trabajar en estas cosas para llegar a la estatura del varón perfecto. Pedirle a Dios que Él me dirija, me moldee, me dé la fuerza para poder alcanzar ese cielo y esa estatura, la cual Él estipula en su santa palabra. Si no estamos pendientes día a día de nuestra salvación, si no estamos pendientes día a día de nuestro anhelo hacia buscar la presencia de Dios en nuestra vida, si nos vamos conforme a la carne y queremos seguir la carne y queremos seguir los estatutos de la carne y buscar los deseos de la carne, entonces sabemos que nuestra dirección no es hacia el cielo y tenemos que meditar en nuestros caminos para arrepentirnos y buscar verdaderamente el rostro de Dios. Mis queridos hermanos, este programa Verdad Divina es para enseñarnos a caminar conforme a la voluntad de Dios, no dándonos gloria en ningún momento, pues Dios sabe por qué Dios ha puesto el programa, pero bendito el nombre del Señor. Si alguno de ustedes pudiera entender y si alguno de ustedes meditara y dijera, no, yo tengo que arreglar mi vida en esto y tengo que someter esto al Señor y empezase a caminar aún mejor conforme a la voluntad de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que queremos en este programa. No queremos herirte, te amamos con el corazón, te amamos con el alma, por eso te hablamos la palabra del Señor. No estamos criticando en ningún momento o señalándote, estamos hablando la palabra de Dios y cómo tenemos que vivir conforme a ella. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es el que ama al Señor, es el que busca al Señor, es el que se humilla delante de Dios y reconoce, yo soy pecador, yo sé que soy pecador, no soy perfecto, pero me someteré día tras día para buscar la voluntad de Dios en mi vida. Es día tras día. Si mentías, ya no debes mentir. Si juzgabas y te gustaba criticar y bochinchar, ya no debes. Tiene que haber un cambio en tu vida completamente. ¿Por qué? Porque el cristiano va en crecimiento todos los días. Y todos los días el cristiano, aun cuando tiene tropiezo, aun cuando cae, porque la palabra no nos asegura que no vamos a caer, la palabra nos dice que Dios nos ha de levantar cuando caigamos. Mis queridos hermanos, no importa cuál sea la situación, si caíste o te sientes que el enemigo te está acusando, si te arrepientes y buscas de Dios y buscas su rostro y caminas conforme a su palabra, Dios te perdona y Dios sigue moldeando tu carácter. A veces cuando caemos, Dios nos levanta con aún más fuerzas. Dios nos enseña y nos levanta y nos moldea y nos sigue llevando hacia el propósito. Si caíste, no quiere decir que el propósito de Dios se dañó, sino que puedes levantarte, aprendiste algo. Quizás miraste por la ventana como hizo David, pero Dios levantó y restituyó a David. Así también Dios te levanta y te restituye. Pero tu vida tiene que cambiar delante de Dios. Tus actitudes, tu amor. ¿Por qué no oras al Señor? Y dices, Señor, déjame amar. En vez de odiar, en vez de orar por la condenación de tus enemigos, porque que te está haciendo la guerra, ¿por qué en vez de orar porque Dios coja y los destruya, por qué no oras por misericordia? Dios sabrá qué pago dar. Pero tú, como cristiano, el testimonio tiene que ser limpio delante de Dios. Ahora, mis queridos hermanos,
¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos viviendo conforme a la carne para que nuestros actos nos lleven a una condenación eterna? ¿O buscaremos el rostro de Dios, sacrificaremos la carne, crucificaremos la carne con Cristo y viviremos conforme al Espíritu para llevar frutos, como dice su palabra, unos a 30, unos a 60 y unos a 100? Pero llevar frutos delante de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a buscar el rostro del Señor, sabiendo que estos son los últimos tiempos. No bromeemos con Dios. No pongamos a Dios en posesión humana. Seamos los humanos, nosotros, los que nos humillemos delante de un Dios todopoderoso. Dios te bendiga y Dios te guarde.